Bueno, es el pistoletazo de salida que viene a recoger un trabajo que se venía haciendo en algunas entidades menores, en algunas aldeas, que están dispuestas a reinventarse, ¿no? Es decir, cuando pensamos en la aldea, tenemos que pensar en la aldea del pasado como referente e inspiración, pero no podemos pensar en la aldea del pasado como el lugar al que volver, ¿no? Es decir, que en realidad lo que sabemos es que las aldeas gestionaron muy bien el territorio, es decir, y les pagamos muy mal, ¿no? Les pagamos muy mal porque los territorios que se denominan espacios naturales no lo son. Son territorios culturales que construyeron las pequeñas comunidades de la aldea. Eso marca claramente el futuro. Es decir, tenemos que volver a recuperar esa función. Esa función era una función que no se puede olvidar. Es decir, una aldea que no gestione su territorio no es una aldea, es una urbanización en el campo, y por tanto la función fundamental de la aldea va a ser volver a eso. Y hoy lo que estamos haciendo es tomar conciencia política desde el punto de vista de que están presentes dos estados, representantes de dos estados, de dos gobiernos nacionales, España y Portugal, y representantes de 3 comunidades autónomas y de 3 regiones portuguesas. Yo creo que es un buen foro y un buen punto de partida para intentar que la aldea vuelva a ser protagonista de la gestión de los más genuinos territorios rurales. Sí, antes hablábamos de globalización y ahora hay que empezar a hablar de localización, es decir, de volver a una cierta racionalidad de lo local como elemento fundamental de gestión del territorio. La globalización lo que nos lleva, es decir, la globalización siempre existió, pero no puede ser la única opción, tiene que haber un contrapeso, ¿no? Y aquello que nosotros podamos producir desde lo local, hagámoslo, ¿no? Y se trata de eso, ¿no? De saber que la localización es un contrapeso y que tiene una lógica muy importante. Si no hacemos eso, con lo que estamos cortejando es con el avance de la selva, ¿no? Es decir, los procesos de asilvestramiento no anuncian nada bueno ni desde luego para las aldeas, pero tampoco para la ciudad. Los grandes incendios forestales empiezan a amenazar a las ciudades también. Por tanto, necesitamos que las aldeas vuelvan a la vida, vuelvan a tener su función, sean respetadas, sean dignificadas y sean consideradas como una nueva o como una estructura muy antigua, anterior a la ciudad, pero que necesita una nueva formulación, ¿no? Yo creo que ese es un poco el objetivo fundamental de este viaje. Tenemos poca memoria de la aldea, a pesar de que sigue siendo muy evidente, tenemos memoria, digamos, geográfica o etnográfica o antropológica, pero no tenemos una nueva definición económica. Esto es algo que nos... y de hecho, incluso en términos de turismo rural, cuando ofrecemos el patrimonio de las aldeas, ofrecemos el patrimonio etnográfico. Les decimos a los turistas o a los que nos visitan cómo eran, pero nunca les decimos cómo pueden ser, ¿no? Lo que estamos tratando ahora de definir es cómo pueden ser. Sí, ese es uno de los... Durante la República, durante la Segunda República, uno de los elementos fundamentales de la aproximación al territorio que hacían los científicos era la combinación, en primer lugar, del saber hacer local. Es decir, antes de cualquier toma de decisiones, se conocía cómo estaba organizada esa aldea o ese pueblo, ¿no? Una vez que ya se sabía cómo funcionaba y el valor que tenía, en muchos casos oral, es decir, la gran tradición o el gran conocimiento preindustrial, no dejó nada escrito, y si escribió a escala 1:1, es decir, lo dejó en el territorio. El conocimiento se quedó en el territorio y en la gastronomía y en muchos hechos, ¿no? Por tanto, lo que se hacía era, primero, ese reconocimiento, y después se sacaba algo de la ciencia y de la técnica para hacer mejorar el conocimiento local. La tecnocracia industrial hizo lo contrario. La tecnocracia industrial creó una forma de pensar que se estableció en los pueblos, y a partir de ahí la idea era que los pueblos hicieran lo que pensaba la tecnocracia industrial. Allí donde la tecnocracia industrial y la intensificación agraria funcionó, se generaron nuevas estructuras, pero en muchos otros sitios no funcionó. Por tanto, lo que estamos tratando de reivindicar es precisamente una combinación entre la cultura del territorio y las nuevas tecnologías para conseguir ese punto de fricción, ¿no? Como cuando dejas de pisar el embrague y empiezas a pisar el acelerador para que funcione. Si solo pisas el embrague no funciona, si solo pisas el acelerador no funciona.
Si solo piensas en nueva tecnología no funciona, si solo piensas en la cultura histórica del territorio tampoco, ¿no? Entonces esa metáfora de la combinación, conseguir el movimiento como consecuencia de la combinación entre soltar el embrague y apretar el acelerador. Ahí estamos, yo lo sé, en una posición muy teórica todavía, pero es que no hay nada más práctico que una buena teoría. Una vez que uno tiene bien definida la teoría, consiste en hacer las aplicaciones, ¿no? Y lo que vamos a intentar ahora son aplicaciones a través de la idea de la aldea cero. Sí, dentro de la innovación, es decir, los maestros de la innovación social, desde luego, fueron las comunidades aldeanas. Es decir, había un componente clarísimo en el que los nacidos en una comunidad se reproducían socialmente, eso lo cuenta muy bien Adolfo García, precisamente porque el componente fundamental de la comunidad formaba parte de ti. Es decir, tú tenías que atender a la comunidad tanto como a ti, por tanto eras educado en un componente social, ¿no? El individualismo es una marca de las sociedades modernas y en el futuro, por eso nos estamos fijando en empezar a hacer prototipos de trabajo en aquellos lugares donde haya una comunidad. En sitios como Porrúa no hace falta explicarlo, la innovación social y la comunidad funcionan. En sitios como Moal tampoco, ¿no? Y hay muchísimos lugares en Asturias donde esa es la clave. A partir de ahí podemos empezar a trabajar. Si no existe esa innovación social, que es recuperar la comunidad, no va a haber grandes avances. Dentro del planteamiento de los capitales del territorio, el primer capital es la gente. Es decir, si no tenemos gente no hay nada que hacer. Es decir, tenemos en primer lugar que sujetar las comunidades que existen, pero incluso con esas comunidades no va a ser posible. Es decir, que vamos a tener que asistir a fenómenos de repoblación, de regreso, ¿no? De hecho, había una región portuguesa esta mañana que planteaba eso porque ya saben que ya no hay capacidad de reproducción en esa comunidad. Por lo tanto, se trata de que lleguen nuevas personas a vivir en esa comunidad. El problema que tenemos ahora es que lo que viene mayoritariamente son gente de ciudad con componentes básicamente urbanos. Es decir, tenemos que conseguir, por una parte eso está muy bien, pero necesitamos también gente que sepa manejar el territorio, y la cultura del manejo del territorio está en la cabeza de la gente mayor. Y una de las ideas también era conseguir esa transferencia, porque la curiosidad que tienen el trabajo de las aldeas es que cada aldea tiene su propio libro de instrucciones. Lo que hace una aldea como Porrúa, que son ganaderos y que eran queseros, no tiene nada que ver con lo que hace una aldea como Moal, que siempre trabajaron en el bosque y son más de la madera, ¿no? Por tanto, hay diferentes culturas que tienen que tener su libro de instrucciones, y ese libro de instrucciones se transmitía en el seno de las familias. Es decir, cuando uno nacía en una comunidad campesina hace 100 y pico años, ya se formaba para ser gestor y para trabajar en esa comunidad. Es decir, las familias y las casas eran los institutos de FP de la época. Y ahí aprendías incluso también algún elemento de artesanía, si en tu casa había cierta tradición, había todos esos elementos. Vamos a tener que reinventar una forma de formación, valga la redundancia, de formación para vivir en la aldea, sobre todo en la parte, digamos, de la constitución de la comunidad y sobre todo en el manejo del territorio. Ese es uno de los, digamos, déficits importantes, porque la formación campesina es una formación huérfana, no se da en ningún lado. Fue una formación que se dio en las casas, desaparecidas las casas, los institutos, los centros de formación daban una formación industrial, pero esa formación de saber hacer de todo un poco, esa formación de los campesinos, desapareció la casa, desapareció. Tenemos dificultades para entender eso, pero yo creo que deberíamos avanzar en hacer algún avance para una formación de carácter campesino, ¿no? Eso es uno de los retos. La aldea del futuro va a ser distinta de la aldea del pasado por un hecho cultural. Las aldeas preindustriales eran monoculturales. O sea, había una forma de pensar y una forma de actuar que era la propia, ¿no? Ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar con varias culturas, ¿no? Primero hay que recuperar la cultura del lugar, es decir, la cultura de los campesinos, y esa es no solo a recuperar, sino a respetar. Es decir, la gente que viene de fuera tiene que entender que eso es un hecho cultural con el que hay que trabajar, ¿no? La segunda cultura precisamente tiene que ver con lo que los nuevos pobladores vayan a traer. Y esa cultura tiene, digamos, dos componentes a la vez, el carácter profesional y el lugar de residencia, o lugar de nacimiento o sus experiencias vitales. Entonces, esa combinación de la cultura del lugar donde el que vienes tú, la cultura profesional y la cultura del lugar, tienen que ensamblarse. Hay que buscar una forma de relación, porque si lo conseguimos,
Los pueblos que consiguen, o los países que consiguen generar dinámicas de complementariedad entre sus culturas son más ricos, y los que no lo consiguen se convierten en más conflictivos. Y ese es otro de los retos también, ¿no? La integración de las formas culturales que van a venir de fuera, inevitablemente, porque ya no hay capacidad interna, ¿no? Y eso ya sabemos que está generando disfunciones y tal. Es un trabajo también de innovación social, ¿no? Hay algunos ejemplos interesantes, también en Galicia, ¿no? Hay algunas aldeas que he conocido donde consiguieron, precisamente porque los que llegaron eran profesionales de la antropología y de la sociología, y generaron ellos el propio laboratorio para conseguir la integración. Debería haber un antropólogo, un sociólogo en cada aldea para conseguir que el resultado fuese óptimo. La ventaja de la aproximación que estamos haciendo con carácter experimental ahora en estos 4 núcleos que hemos decidido, que seguramente irán creciendo, irán a mayores, si nosotros conseguimos un cierto éxito de trabajo, nos ocurrirá un poco como con el turismo rural. Cuando se hizo la primera casa de turismo rural, que fue en la zona de Taramundi, nos consiguió cómo eso luego se fue replicando y fue lo que necesitamos, por tanto, es generar el prototipo de trabajo, el prototipo de relación, con un déficit que sabemos que partimos, es decir, tenemos un centro que es tecnológico básicamente, pero necesitamos los componentes más culturales del territorio, que nos los pueden aportar las propias aldeas, ¿no? Ahí es donde vamos a jugar con esa baza. Vamos a ver, estamos haciendo el experimento, partimos de una hipótesis, la hipótesis inicial es que creemos que dentro de la estructura territorial de una región como Asturias o de Galicia hay un componente, el componente de la villa sabemos cómo funciona y cuál es su función, el componente de la ciudad por supuesto, pero este pequeño componente de la aldea se quedó sin referente económico y sin referente de futuro, ¿no? La generación de ese referente nos va a llevar. Tenemos como aliados a los gallegos, especialmente, porque los gallegos tomaron conciencia a partir de la catástrofe de los incendios. Es decir, se empezaron a dar cuenta que o se activan las aldeas o los incendios van a ser pavorosos. Y eso abrió el camino a partir del año 2017, ¿no? Nosotros nos incorporamos a este discurso en el 2019 y vamos trabajando conjuntamente, porque yo creo que lo comentó Paco Boya, la necesidad de generar una inteligencia territorial, que va a ser la consecuencia de compartir conocimiento, en este caso entre portugueses, gallegos, cántabros y asturianos.